Bueno, entonces la idea de la clase de hoy es justamente eso, meternos en el mundo de los peces anuales. Lo que vamos a hacer es presentarles a estos peces quiénes son, y básicamente, como es obviamente un curso de biología del desarrollo, y además nosotros trabajamos en eso, en aspectos de la biología del desarrollo de peces anuales, les voy a contar cuáles son las características particulares, especiales que tiene este grupo, ¿sí? Que los diferencia de los peces, del desarrollo de los peces teleosteos en general, ¿sí? Entonces, bueno, bien, ¿qué son los peces anuales? Los peces anuales son peces teleosteos, que principalmente habitan lugares como estos que ustedes ven acá. ¿Ven ustedes mi cursor? ¿Están viendo ahí? Sí, yo lo veo. Ahí se Perfecto. ve. Está Pero bien. no sé si te da la opción de poner el puntero, entonces se ve tipo rojito y capaz que es más fácil, pero si no se ve bien de bien, o sea, no pasa nada. A ver, ven, a ver, ese o si no el puntero. Déjame ver a ver si lo encuentro acá. Tipo Acá. como sugerencia para que quede mejor, pero en realidad Puntero. está re bien. A ver, Ahí, ahí ahí está está. bárbaro. Bien. Bueno, entonces les contaba eso, que los peces anuales son peces teleósteos, ¿sí? Que habitan básicamente este tipo de ambientes que ustedes ven acá, ¿sí? Ambientes efímeros, es decir, son charcos temporales. Son esos charcos que uno ve en el periodo de lluvias, cuando va por la carretera de repente en el campo, esos charcos que hay a los lados de la ruta. Bueno, ese tipo de ambientes son los que habitan los peces anuales, charcos temporales. Principalmente, a ver, y ahora, para pasar, no me deja... Ahora sí, está, bien. Entonces, estos peces tienen estrategias únicas de desarrollo embrionario, que es lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Vamos a ver qué estrategias tienen. Presentan una plasticidad muy grande frente a ambientes variables, porque justamente vivir en un charco temporal es un ambiente sumamente variable desde todo punto de vista, desde las temperaturas a las cuales se someten, hasta la concentración de oxígeno disuelta en el agua, etc. ¿Sí? O sea que son organismos que se han adaptado a vivir en ambientes muy variables y por lo tanto son muy plásticos a diferentes niveles, y el desarrollo embrionario es lo más plástico que tienen estos animales. Ya lo vamos a ver. Principalmente interesa tanto desde el punto de vista de la investigación, ¿sí? Han sido objeto de estudio en distintos niveles, y ahora después más adelante vamos a conversar un poquito más en qué niveles se están estudiando estos peces hoy por hoy. Y además tienen un interés a nivel de acuarismo, porque como ustedes ven en las imágenes, acá tenemos fotos de machos de distintos tipos de peces anuales. Fíjense el tipo de coloración que tienen estos peces. Y ahí capaz que Nico nos puede contar un poquito algo sobre esto, porque él justamente está en los dos mundos. Él es investigador, pero a su vez también es acuarista. Está relacionado con toda la gente del acuarismo, ¿sí? Y capaz que Nico, no sé, si querés aportar algo ahora de esto. No, digo que a nivel del acuarismo, digo, son también el desarrollo que vamos a hablar un poquito más, es uno de los principales eh, intereses y características de estos peces que les da dio su atractivo, además también de los colores y formatos que hay varias especies y géneros digo, que tienen diferencias en sus colores y son bastante atractivos. Y tal, digo, son como coleccionables prácticamente, porque vamos a seguir hablando, digo, pero digo, tenemos un acuario específico por cada especie y después se pueden tener diferentes especies. Básicamente eso y de intercambio. Hay asociaciones específicas en diferentes partes del mundo, o sea, en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, redes latinoamericanas que tienen estos peces y que son el foco de ellos. Y además una de las características que tienen también es que se pueden enviar los huevos por correo, en papel, básicamente. Se los mandan de un lado a otro por correo en papel, ¿no? Eso también es una Sí, ya de los años particularidad. 60, 70, se mandaban huevos de estos peces, de los africanos y los americanos, digo, se mandaban huevos por correo, Ahí va. básicamente. ¿Qué más? Tengo una duda, que capaz que lo vamos a hablar después, pero
No sé, no, por un lado tengo como sentimientos encontrados o me pasan cosas con este de acá abajo que es bien naranja, bien como llamativo así, ¿no? Sí. Entonces, claro, uno ve tanto color y a mí me da cosa que llame mucho más la atención de sus depredadores. Pero por un lado me pongo a pensar, ¿tendrá muchos depredadores? Porque si es un charco que no creo. Creo que lo más Mira, vos, grave que le puede pasar es que se seque el charco. No claro, sé. pero ¿sabés qué le pasa a las aves? Las aves, no Claro, sabés, sí, las aves son uno de los depredadores más imponentes que tienen estos. Sí, claro. No, y aparte con ese color, capaz que llama mucho más la atención de los depredadores, pero tipo llama más la atención de las hembras y ahí medio que tienen que reproducirse al toque. No sé si claro. va por ahí, pero Sí, Venís bien, Belén. sí. no, porque no sé, se me ocurrió. Gracias. Igual ahora vamos a ver también las hembras, el color de las hembras, Claro, eh, claro. Pero viene por ahí, sí, acá hay principalmente machos. pero claramente sí, esos colores, ese despliegue de colores, y además no solo los colores, ellos tienen un cortejo muy interesante, muy complejo, que les hacen todo un baile a las hembras para invitarlas a enterrarse, a desovar, que también es muy, muy visible y muy llamativo para los depredadores. Pero siempre está como en la balanza, ¿no? Ese costo-beneficio de que en realidad son elegidos más por las hembras, dejan más descendencia, pero a su vez también bueno, pasa eso, son más depredados, ¿no? Digo, tal cual, porque son más, los ven más los depredadores, que en este caso los charcos principalmente son las aves. ¿Sí? Bueno, bien, seguimos entonces. En cuanto a la distribución, ¿en qué lugar del planeta existen peces anuales? Bueno, hasta acá tengo que hacer tengo que decir que hasta el año 2013, si ustedes leen bibliografía, hasta el año 2013 van a encontrar que en el continente africano y en el continente sudamericano. Pero en el año 2013 se descubrió la primera especie de pez anual a nivel de México, ¿sí? En México. Un grupo de investigación mexicano describió a esta especie Millerictis robustus, que tiene ciclo de vida anual, fue la primera que se encontró a nivel de América del Norte, ¿sí? En México. Así que bueno, ahora podemos decir entonces que del 2013 para adelante la literatura que ustedes van a encontrar ya habla de que especies de peces anuales podemos encontrar tanto en el continente africano como en el americano. Esa es el área de distribución. ¿Sí? Bien. En cuanto al ciclo de vida, bueno, justamente, al vivir en este tipo de ambientes efímeros, ¿sí? Durante la época de lluvias están los adultos en estos ambientes reproduciéndose, ¿verdad? Cuando llega la época de verano, la época estival, ese charco se seca con la consiguiente muerte de todas las formas juveniles y adultas, ¿sí? Quedando enterrados en el sustrato los embriones. Al siguiente año, cuando se vuelve a establecer el periodo de lluvias, que bueno, eso también es variable dependiendo de la región, e incluso en nuestro país también es variable. Hay años que arrancan en febrero o marzo las lluvias y van hasta diciembre, otros años a veces arrancan en mayo, junio, y en octubre ya tenemos un charco seco, o sea que es sumamente variable, pero bueno, tenemos un periodo de lluvias y un periodo de sequía, ¿sí? Bueno, cuando vuelve a establecerse el régimen de lluvias, los embriones eclosionan y las larvas rápidamente llegan a la madurez sexual, ¿sí? En pocas semanas ya se vuelven adultos, fértiles, y empiezan a desovar durante todo su periodo vital, digamos. Van a poner huevos durante todos los días hasta que se mueren. ¿Ah? Entonces, bien, justamente la desecación esta del hábitat es lo peor que le puede pasar a un pez. O sea, es un ambiente altamente extremo quedarse sin agua, ¿verdad? Para un pez es lo peor que le puede pasar. Sin embargo, las especies sobreviven, ¿sí? No se extinguieron, siguen apareciendo y, o sea, siguen evolucionando. ¿tá? Entonces, ¿dónde está la clave de la supervivencia para que justamente estos organismos logren adaptarse a este ambiente extremo para un pez que es quedarse sin agua? Bueno, y aquí hago un poquito un paréntesis, y bueno, sabemos, ¿sí? Se han descrito, que hay distintos organismos que han logrado desarrollar estrategias que le permiten sobrevivir, por ejemplo, en ambientes como un desierto, un salar, una región polar o región hidrotermales, ¿verdad? Esos organismos en algún momento de su vida desarrollan un mecanismo de adaptación vía selección natural que les permite poder sobrevivir en estos ambientes extremos, ¿verdad?
Y principalmente, entonces, ¿cómo logran esos organismos sobrevivir en ambientes extremos? Principalmente hay dos mecanismos, ¿no? Esos organismos pueden desplazarse en el espacio, es decir, migrar hacia un lugar hasta que las condiciones del ambiente adverso vuelvan a ser compatibles con la vida de ese organismo, o pueden escapar en el tiempo, ¿sí? Es decir, permanecer en el mismo lugar, pero entrar en estados de dormancia, ¿tá? Esperando a que las condiciones del ambiente vuelvan a ser las condiciones aptas para la vida. Y ejemplos de dormancia encontramos a lo largo de toda la escala evolutiva, ¿sí? Por ejemplo, dormancias en adultos, como sucede en los tardígrados, la criptobiosis, la estivación en tortugas, hibernación en algunos mamíferos, o también esa dormancia puede darse a nivel de los embriones, como es el caso de las semillas o las diapausas que vemos en estos crustáceos que se llaman artemias. ¿Sí? Bien. Entonces, en el caso de los peces anuales, ¿dónde está la clave de esa supervivencia? ¿Cómo escapan a este ambiente extremo que es la sequía? Esa clave de supervivencia está en los embriones, y justamente esos embriones son altamente resistentes al estrés ambiental, y además tienen un patrón de desarrollo embrionario particular que ahora vamos a conocer, con el establecimiento de diapausas, es decir, en este caso, estos embriones van a escapar en el tiempo, ¿sí? A esas condiciones adversas que son la sequía. ¿Tá? Bien. Entonces, para entender qué características, cómo son las características particulares de los peces anuales, tenemos que repasar un poquito cómo son las características del desarrollo embrionario en los peces teleósteos que no tienen ciclo de vida anual. Ustedes igual ya en el módulo con Gonzalo ya hablaron de pesebra, o sea que rápidamente voy a pasar por esto porque ya conocen este organismo, ampliamente utilizado en investigación, ¿verdad? Por todas esas características que tienen que ustedes ya conocen. Entonces vamos a ver que el desarrollo embrionario de pesebra es el desarrollo embrionario típico, que se puede tomar como patrón típico de desarrollo de los teleósteos, ¿sí? Bien. Ustedes cualquier cosa me paran, ¿tá? Bien. ¿Me están oyendo? Ahí te escucho, sí. Te escuchamos. Sí, perfecto. Dale. Bien, entonces, ¿cuál es digamos, el evento que gatilla el desarrollo embrionario temprano? Ahí lo tienen ustedes. ¿Cuál es el evento que gatilla el desarrollo embrionario? ¿Qué pasa acá? Para que se dé esto. La fecundación. Perfecto, sí. El evento que gatilla el desarrollo embrionario es la fecundación, ¿verdad? ¿Y qué es la fecundación? La unión de estos dos tipos celulares, ovocito y espermatozoide altamente especializados, ¿sí? Que ustedes, bueno, ya en la clase de fecundación habíamos repasado todos datos que ustedes ya tenían del curso de biología celular, pero bueno, que trajimos, que refrescamos a la memoria, ¿sí? Entonces, bien, el evento que gatilla el desarrollo embrionario es la fecundación, ¿tá? Bien. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, el desarrollo embrionario, básicamente, no solo en peces, sino en todos los vertebrados, es un proceso altamente conservado. ¿En qué sentido? En que es un evento secuencial, es decir, arranca por la fecundación, continúa por el clivaje, luego viene la gastrulación, luego la neurulación y la organogénesis, ¿verdad? Es de tipo unidireccional, ¿sí? Arranca por la fecundación y va hacia adelante desde una célula a un organismo multicelular. Y en la mayoría de los casos, ese desarrollo ocurre sin interrupciones, ¿sí? Bien, recuerden que al ser un ovocito telolecito, que tiene gran cantidad de vitelo, el ovocito de los teleósteos, esa segmentación va a ser parcial, meroblástica, y se va a dar solamente a nivel del polo animal, ¿verdad? Que es la región libre de vitelo que logra poder dividirse, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa en las primeras etapas de clivaje? ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto estaba bajo, excepto en los mamíferos, el clivaje, las primeras divisiones estaban bajo control materno, ¿no? Esas primeras divisiones eran de tipo sincrónicas, rápidas, y no hay un aumento del volumen celular porque tenemos un ciclo bifásico, ¿verdad? De M pasamos a S y de S a M, ¿sí? Sin G1 ni G2. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Lo vieron hace poquito. Bien. Entonces, ¿hasta cuándo sucede esto? Hasta este punto, ¿verdad? Hasta que se
se instala la transición de la blástula media. ¿Qué era la transición de la blástula media? A ver si alguien se acuerda. Era cuando empezaron a expresarse los genes propios del embrión. Exacto, en esa transición de la blástula media, entonces la podemos caracterizar, o sea, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando todos aquellos factores que venían del ovocito, que las primeras divisiones utilizaban para ese ciclo bifásico, se agotan, ¿verdad? En algún momento se va a agotar eso y ocurre la transición de la blástula media. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Lo vemos morfológicamente porque empezamos a ver una asincronía de esa división celular. Esas divisiones que primeramente eran rápidas y sincrónicas comienzan a desincronizarse, ¿verdad? En este momento también las células adquieren la capacidad de moverse. Esto es muy importante para la etapa que sigue, que es la de gastrulación, que es ese rearreglo infernal de células en el embrión, ¿verdad? Y además, como decía la compañera también, se establece la transcripción cigótica, ¿sí? ¿Cuándo ocurre esto? Básicamente lo que se sabe de los teleosteos es que es alrededor del ciclo 10, ¿sí? Tanto en pez cebra como en este otro teleosteo que se llama Fundulus heteroclitus, que es muy cercano a los peces anuales, pero tiene un ciclo de vida no anual, ¿sí? Bien. Entonces, para repasar un poquito, vamos a ver este video que supongo que ya lo habrán visto con Gonzalo, pero para refrescar la memoria cómo se dan estas primeras etapas del desarrollo embrionario en un pez que tiene un ciclo de vida no anual, como es Daño Rerio, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué le falta a este embrión? A ver si saben, si se dan cuenta, digo, ¿qué le está faltando a este embrión? ¿Esto que está acá qué es? ¿Me están oyendo ahí o Sí, no? sí. O sea, la parte de arriba sería el polo animal. Sí, ¿esto qué Polo sería? animal, Polo animal, eh, y esta de acá ¿qué es? ¿Esta qué es? ¿Y esta qué es? blastómeras, Blastómenas, perfecto. Acá estamos en estadio de dos células, ¿está? Y esta parte sería el... sería el polo vegetal donde está todo el vitelo. Exactamente. ¿Y qué le está faltando a esto por fuera? A ver, les voy a poner una imagen a ver si ven ahí. ¿Qué le falta a eso por afuera? Sería como la capa protectora, pero Eh, sé que en pollo será, no me acuerdo si era la zona pelúcida, ahí va. Pero no me eso acuerdo si en pez. Claro, es, no. la zona pelúcida es para mamíferos. En el caso de los demás se habla de corion o envoltura vitelina, es el nombre más común, digamos, que se usa para los diferentes grupos de especies, ¿sí? Esto, la envoltura vitelina o corion, que es una membrana acelular, es proteica básicamente, ¿sí? Que protege el embrión. En este caso, este embrioncito se está desarrollando sin ese corion, está decorionado en un medio apto para mantenerlo bien, ¿no? Viable, sin ningún problema. Básicamente era eso. A ver qué quiero ver cómo hago para poner el... Capaz que tengo que sacarlo del puntero. Es que no sé cómo... A ver, pará. ¿Cómo puedo alargar el...? ¡Ay! No, se me fue. A ver. Que no sé cómo sacarle el puntero. ¿Sí? Ay, perdón. Creo que es ahí donde dice opción de flecha. Ahí va, opciones del puntero ahí. Opción de puntero. Ah, ahí está. Y... En puntero láser y capaz que ahí funciona. para sacarlo, porque no me deja activar el video. Por eso, anda de nuevo ahí y hace clic en donde dice puntero láser, Ay, que está como ah, marcado. ahí va. Ah, lo saco directo. Ay, perdón, ahí está, perfecto. Bueno, No, ahí va. ahí va el videito, gracias, disculpen. Bueno, acá empieza entonces el clivaje, ¿sí? Y una vez que termina el clivaje, acuérdense que comienza la otra etapa que es la gastrulación. ¿Ven? Acá. Cuando llega al 50% comienza la ingresión, ¿verdad? Del endomesodermo y bueno, después continúa el desarrollo embrionario. Pero quiero que recuerden esta parte de acá, es la importante para nosotros. ¿Sí? Ahí estamos en la etapa de clivaje, ahí arranca la gastrulación. Cuando llega al 50% del embrión, de la epibolia, ¿sí? Comienza la ingresión del endomesodermo por aquí. ¿Sí?
Eso es lo que me interesa que recuerden. ¿Estamos bien? Bien. Entonces, ¿qué pasa en el caso de los peces anuales? Bueno, les cuento que este investigador, que se llamaba, ya falleció, John P. Worms, es un investigador de Estados Unidos, que trabajó en la década del 60 aproximadamente, hizo su tesis de doctorado, analizando 43 especies de peces teleostios, ¿sí? Él comenzó estudiando el desarrollo embrionario de 43 especies de peces. Y lo que le pasó es que en determinado momento del análisis ve que no todas las especies de peces se comportan igual en el desarrollo embrionario. Encontró que algunas tenían un desarrollo que veíamos en el pez cebra y otras tenían particularidades, ¿sí? Por ejemplo, tenían una etapa de dispersión y reagregación de blastómeras, que ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir esto, y además esos mismos que tenían la capacidad de dispersar las blastómeras y reagregar, ¿sí? Tenían la capacidad de ingresar en detenciones en el desarrollo embrionario o diapausas. ¿Tá? Todo este análisis que él hizo de las 43 especies fue volcado en 3 publicaciones en el año 1972, ¿sí? Que cuenta por primera vez sobre el desarrollo embrionario de este tipo de peces anuales, con estas particularidades, con una fase de dispersión y reagregación y la posibilidad de experimentar diapausas. Pero aquí quiero hacer una mención particular a un investigador, en realidad alemán, que se llamaba Nikolaus Peters, que en realidad hizo una publicación anterior a esta, en el 1963, donde él ya define esta existencia de una fase de dispersión y reagregación y la capacidad de experimentar diapausas. Pero ¿qué pasa? Esa publicación estaba en alemán. Por lo tanto, lógicamente no tuvo la llegada que tuvo las publicaciones de Worms, que estaban en inglés. Por lo tanto, cuando uno ve la bibliografía referida a este tema, va a encontrar que siempre la cita es hacia Worms, el que definió este patrón de desarrollo embrionario en peces anuales. Pero bueno, cabe mencionar a Nikolaus Peters, que en realidad también, ya antes que Worms, lo había mencionado en un artículo. Yo tuve la posibilidad de ver este artículo personalmente porque quería chequear justamente eso, pero no entiendo alemán, por lo tanto, lo único que pude entender sí son esas palabras, dispersión, reagregación y diapausa, y las encontré en el artículo de él, así que efectivamente él fue el primero que las definió, pero bueno, y Worms dice en estos artículos del 72 que bueno, que el trabajo de Peters no era completo, ¿sí? Que estaba incompleto. Cosa que no puedo argumentar a favor o no, porque no entiendo ese idioma, pero sí les puedo asegurar que las palabras dispersión, reagregación y diapausas aparecen en esa publicación original, ¿sí? Bueno, simplemente para hacerles un poco de historia de cómo era esto. O sea que a partir del año 72, que es que la comunidad científica, digamos, conoce de estas particularidades del desarrollo embrionario de peces anuales, que ahora se las voy a mostrar en un video de desarrollo embrionario de peces anuales, que nos compartió una muy querida colega chilena, que se llama Soledad de la Piedra. Ella en su tesis de maestría trabajó con Austrolebias y generó este material, este video buenísimo, que realmente nos ayuda mucho a explicar cómo es esta fase de dispersión-reagregación. Entonces, bueno, aquí tenemos el embrión de una célula, ¿sí? Acá tenemos la célula, en una célula que está por fuera es el corion, este sí tiene corion. Fíjense la diferencia entre lo que es el espacio perivitelino, o sea, el espacio que hay entre el corion y la membrana del ovocito, del cigoto, perdón, es muy poco este espacio. En cambio, en pez cebra es un espacio mucho más grande. En este caso no es posible mantener a los embriones de peces anuales decorionados como sí es posible en el caso de pez cebra. Uno cuando intenta decorionar estos embriones se revientan directamente, no es posible mantenerlos en cultivo sin su corio. ¿Tá? Entonces, bueno, aquí entonces va a empezar el video. Fíjense, acá todo, por ahora todo igual, empieza el clivaje a nivel del polo animal, igual que lo que pasa en pez cebra. Hasta que llega un momento que va a comenzar la epibolia en este momento, y fíjense cómo estas blastómeras que ustedes ven acá, en la epibolia, comienzan a dispersarse. Esta es la fase de dispersión. Esas blastómeras se separan unas de otras y migran del polo animal hacia el polo vegetal.
Llegan al 50%, pero siguen, ¿vieron? Siguen dispersándose. Cuando termina esta fase de dispersión, fíjense que esas blastómeras dispersas, si uno mueve el huevito, lo rota para todos lados, ve que están más o menos equidistantes unas de otras, ¿sí? En toda la superficie del embrión, ¿tá? Y en un momento dado, que no está filmado en este video, ¿sí? Más adelante, en un punto del embrión, se va a dar la fase de reagregación. Es decir, todas las células van a converger en un punto para unirse, y para dar lugar ahí sí a la ingresión del endomesodermo, ¿sí? Tengo una consulta, Sí. o sea que me está confundiendo. En la parte del vitelo había como un par de esferas y todavía se mantienen. ¿Qué son bien? Porque, por ejemplo, en pesebre no se veía, sí. O Estas son esa que es gotas, enorme. se llaman gotas de lípido, gotas lipídicas, son que hacia el final se funden todas y queda una sola gotita de lípido. Es Ahí el va, vitelo está. lipídico, sí. ¿Está? Pero ¿vieron la diferencia fundamental entre lo que pasa en el embrión de un pez como de un pez teleósteo no anual y un pez teleósteo anual? Tenemos esta fase de dispersión de blastómeras que ocurre en toda la superficie del embrión, que lo que hace es separar espacio-temporalmente lo que es la epibolia del ingreso del endomesodermo, ¿sí? Porque en el caso de pesebra empieza la epibolia, y cuando llega al 50% de epibolia, inmediatamente se ingresa al endomesodermo. O sea que es concomitante, se da al mismo momento. Acá no. Acá esta fase de dispersión separa esas blastómeras en toda la superficie del embrión, y más adelante, en algún momento, se va a dar la reagregación de blastómeras para que ingrese el endomesodermo. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Esa es la fase de dispersión y posterior reagregación. ¿Está? Perdón de la clase de Gonzalo, o sea, cómo estaba, mostró en el artículo, digo, que estaba unido las células de la capa celular envolvente con la capa celular vitelina, y cuando llegaban al 50%, esa tensión generaba que ingresara lo que era una masa de células, que es el ingreso del endomesodermo. En este caso no tenemos esa masa de células, sino que son células que van quedando como independientes, quedan desagrupadas y terminan separándose completamente. ¿Sí? Esto es importante que quede claro acá. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Sí, Perfecto. Impecable. Bien. Entonces, bueno, mirando aquí, acá les muestro en esta serie de fotos, bueno, esto es un embrión de una célula, este es un embrión un poquito más avanzado. Acá, cuando va a empezar la epibolia, acá tenemos bien las tres poblaciones celulares. Recuerdan que en los embriones de peces se genera una capa por afuera, que es la capa celular envolvente, que en este caso son células más bien aplanadas. Después tenemos la capa sincitial vitelina, que sería esta que que contacta con el vitelo. Y tenemos las blastómeras profundas, que son estas redonditas que ustedes ven acá, ¿sí? La epibolia ocurre en las tres capas, ¿cierto? Lo que pasa es que en el video nosotros, el foco estaba hecho en las células, en las blastómeras profundas, por eso se veía solo las blastómeras profundas. Pero las tres capas de células realizan epibolia, y las únicas que van a dar origen al embrión son estas, las blastómeras profundas, ¿sí? La capa sincitial vitelina es extraembrionaria, protege al embrión básicamente, y es sustrato de migración, y la capa celular, la capa sincitial vitelina contacta con el vitelo y ayuda a la nutrición del embrión, ¿sí? Bien. Otra particularidad, la particularidad número 3 de los peces anuales, es que al inicio de la epibolia, en este momento de la epibolia, las blastómeras, el número de blastómeras profundas es bastante bajo, ¿sí? De 200 a 1000 describe worms en las especies que él analiza. Otro artículo habla de 50 a 350. Nosotros, por ejemplo, en una especie de pez anual que es endémica de Uruguay, del departamento de Rocha, Astrolabias viarius, describimos solo 100 células a este nivel. Y tal vez estos números en este momento no les digan mucho, pero les dicen mucho cuando vemos qué pasa en los no anuales. Al inicio de la epibolia en pez cebra tenemos 4000 células. Al inicio de la epibolia en Fundulus, que este es pariente bien cercano, es un ciprino antiforme no anual, pero es bien pariente de los anuales, 27.500 en este momento, ¿sí? Entonces vemos que realmente en el caso de los anuales,
La cantidad de blastómeras profundas al inicio de la epibolia son bastante poquitas, ¿sí? Es un número bajo. ¿Ah? Otra de las particularidades que tienen los peces anuales. Bien, esto es simplemente un esquema para que entiendan las capas, ¿no? Esto lo que tenemos acá es el corion, o envoltura vitelina. Acá tenemos la capa celular envolvente, que fíjense que son células bien aplanadas y multinucleares, ¿sí? Son células multinucleares. Acá tenemos las blastómeras profundas, esas que veíamos migrar, que principalmente tienen asociación con esta capa celular envolvente. Ellas más bien migran sobre la capa celular envolvente. Algunas las podemos encontrar en asociación con la capa sincitial vitelina, ¿sí? Pero básicamente la gran mayoría de las blastómeras profundas migran sobre la capa celular envolvente, ¿tá? Y principalmente la función que tiene esta capa celular envolvente es una barrera osmótica, bien importante para sostener el desarrollo embrionario en medios hipotónicos, ¿sí? Como se desarrollan estos embriones en agua dulce, ¿tá? Bien. ¿Sí? ¿Se entiende la organización de acá, de lo que estamos viendo? Sí, se entiende. Perfecto. Seguimos entonces. Bien. Este desarrollo, dijimos, se describió en la década del 70, y recién en el 2017 aparece el primer artículo que nos va a hablar de cuestiones moleculares que explican estas cosas, ¿sí? Entonces, en este artículo que también lo realizó un colega chileno, publicado en la revista Nature, como ustedes ven ahí, un trabajo muy interesante, donde plantea muchas preguntas que son respondidas muy elegantemente, se los vamos a dejar como bibliografía de apoyo, ¿sí? Ellos lo que encuentran es que principalmente la capa celular envolvente es la responsable de dirigir la migración de estas blastómeras profundas en la fase de dispersión, ¿sí? Y esa migración, en realidad ese diálogo entre blastómera profunda y capa celular envolvente está mediada por caderinas de tipo E. Y además también por señales mecánicas que los bordes de estas células de la capa celular envolvente indican a las blastómeras profundas. ¿Ah? Entonces, bueno, como les comentaba, este fenómeno en realidad de la epibolia fue descrito, de la dispersión, fue descrito en la época del 70 por Worms. ¿Quién sugiere la hipótesis, en realidad, de que justamente es la capa celular envolvente la que dirige la migración de estas blastómeras profundas? Esta hipótesis es sugerida en la década de los 90 por el mismo Worms y un estudiante. Pero los detalles moleculares de cómo ocurre esto, recién nos conocimos en el año 2017, con este trabajo. ¿Ah? Ellos trabajaron en una especie, acá tenemos el macho y la hembra, de una especie de Australebias, también es una Australebia Australebias nigripinis, que habita la región oeste de nuestro país y es compartida con Argentina, esta especie. Y entonces, fíjense qué interesante lo que ellos muestran en este artículo también, ¿no? Vamos a ver, en este lado tenemos una película de un embrión, que en realidad lo que vemos las células las vamos a ver marcadas porque se inyectó en embriones de una célula este producto que se llama Life Act conjugado a GFP. Lo que hace esto son péptidos en realidad que se unen a los filamentos de actina, ¿ah? Y unidos a GFP, por lo tanto los podemos visualizar, ¿sí? Y de este lado es la animación de lo mismo que vamos a ver en esta película, ¿sí? La visión es desde el polo animal, está mirado desde el polo animal. Para que ustedes vean cómo las células, esas que ven en verde son células que se dividen, y después cómo se van asociando a los bordes. No sé si logran visualizar acá cómo las células, las blastómeras profundas, se asocian a los bordes de la celular envolvente, ¿sí? Y van migrando en ese sentido, siempre cercanas a los bordes de la celular envolvente. ¿Sí? Se ve bien, sí. Perfecto. Bueno, acá tenemos el detalle de una blastómera profunda, y esto que está acá marcado en gris me marca el límite de una célula de la capa celular envolvente y la vecina. ¿Ah? Y ahí muestra cómo esta célula, fíjense cómo va censando todo el tiempo, ¿verdad? Va censando, va para allá, ve que no, acá no hay capa, viene para atrás, siempre está como en asociación
con el borde de la capa celular envolvente. ¿Sí? Bien. Bueno, en cuanto a los patrones de migración de estas blastómeras, hay un artículo del 2018, que es una revisión, en realidad lo que hace es revisar todo lo que hay publicado hasta la fecha sobre los patrones de migración de estas blastómeras profundas, y ellos vieron que dependiendo, encuentran 3 patrones básicamente, ¿no? Dependiendo de las especies, ¿sí? Por ejemplo, en el género Ostrofundulus, Pterolebias, Racovia y Notobranchius, lo que ven básicamente es que esas blastómeras profundas migran como células aisladas cada una. ¿tá? En otros peces anuales, por ejemplo las Austrolebias, Sinolebias y una especie particular de los Notobranchius, se ve que ese patrón de migración en realidad es como que van de la mano, ¿sí? Las células contactan unas con otras y van migrando en conjunto, ¿tá? Separadas, pero teniendo contactos con protrusiones allí, donde se ve. ¿sí? Y un tercer tipo de migración es que también viajan como en conjunto, pero además de protrusiones, también pueden viajar teniendo contactos somáticos las células también, entre el soma y el soma de la célula vecina. ¿sí? Son como los 3 patrones que encontraron en distintas especies. ¿tá? De migración de blastómeras profundas. Bien. Otra particularidad entonces de estos organismos. Un grupo de investigación italiano se les ocurrió mirar qué es lo que pasa en esas primeras divisiones del clivaje, ¿sí? Hasta la 6ª división concretamente, ¿sí? Hasta el estadio de 1 a 64 células. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer microscopía time-lapse, observando distintas especies de peces que tenían un ciclo de vida no anual, como ustedes ven acá en esta filogenia, este cortadito así, son peces no anuales, pero muy cercanamente tienen un pez anual, ¿sí? Otra especie de pez anual. Y vieron, en todos los casos, el desarrollo embrionario temprano, ¿sí? Ya les digo, desde una célula a 64 células, ¿cuánto rato les lleva? A los anuales y a los no anuales cercanos. ¿ah? ¿Qué es lo que ellos ven? Básicamente lo que ven es que la duración del ciclo celular entre anuales y no anuales en esas primeras divisiones varía muchísimo. ¿sí? Fíjense, en el caso de los no anuales, el tiempo promedio de división celular dura unos 34,8 minutos. Pero en el caso de los anuales, se alarga ese tiempo de división celular a 75,6 minutos. ¿sí? Este tiempo mayor, ¿sí? Es significativa esa diferencia, ¿tá? Entre 34,8 y 75,6. Y vieron que se dio en estos 3 clados que ellos estaban analizando, 3 clados distintos de peces anuales, comparados con su especie más cercana no anual, ¿sí? Y vieron que esto se da en los 3 casos, en los 3 clados de anuales. Por lo tanto, ellos proponen que justamente esa transición de ciclo de vida a la anualidad fue la fuerza directriz que ejecutó este cambio fenotípico, ¿sí? De alargar el tiempo de división celular en esas primeras divisiones, ¿tá? Que ellos analizaron. Y ellos se preguntan justamente cuál será la ventaja evolutiva de esto que se da en esos 3 clados, ¿sí? De manera independiente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí. Perfecto. Por ahora no. No, todo bien. Dale, impecable. Bueno, entonces ellos se plantearon, bien, estamos observando esto, entendemos que la fuerza directriz para este cambio fenotípico es la transición del ciclo de vida de no anual a anual, pero entonces, ¿qué ventaja evolutiva podría estar dando este tipo de fenotipo? ¿sí? Entonces ellos plantean 2 escenarios. Un escenario podría ser que hay una pérdida de restricción evolutiva, es decir, la disminución de la velocidad del ciclo celular sería en respuesta a un debilitamiento en la selección direccional de un desarrollo rápido, porque ¿qué pasa? Los peces anuales, en realidad, el desarrollo embrionario demora meses o incluso puede llegar a demorar años, dependiendo de la duración de las diapausas, ¿sí? Que puedan establecerse. ¿tá? Y en el caso de los peces no anuales, en realidad el desarrollo es súper rápido. Piensen en pez cebra, que ustedes desde una célula a una larva que se está alimentando, pasan máximo 3 días.
¿Está? Entonces, bueno, el primer planteo sería que puede ser una pérdida de restricción evolutiva, justamente por eso, porque en realidad el desarrollo embrionario de los peces anuales se alarga en el tiempo, no es tan rápido. El segundo escenario que ellos plantean que podría ser es que en realidad no es una pérdida, sino una ganancia de una nueva restricción. Es decir, ese ciclo celular se extiende en el tiempo como resultado de una adaptación específica, prolongando un periodo donde el embrión puede responder con plasticidad fenotípica a condiciones ambientales. Porque no se olviden que es lo que les comentaba, que ellos viven en un ambiente sumamente variable y que tienen que estar todo el tiempo censando qué es lo que pasa en ese ambiente, ¿sí? Y dependiendo de lo que pasa en ese ambiente, es el camino de desarrollo embrionario que ellos van a tomar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, básicamente, estos investigadores proponen esos dos escenarios como posible ventaja evolutiva de extender el tiempo de clivaje, ¿sí? En los peces anuales con respecto a los no anuales. ¿Está? Bien, pero entonces, ¿cómo es que se da? ¿Cómo es posible que ocurra ese enlentecimiento del ciclo celular? Básicamente tenemos dos hipótesis. Para alargar el ciclo celular tenemos dos chances. O la fase S y la M son más lentas, ¿sí? En este clivaje, en estas primeras divisiones, acuérdense que es hasta la sexta, ¿sí? Todavía no se entró en la transición de blastula media. Es decir, ese ciclo bifásico, o la fase S y M son más lentas, o en este caso particular hay G1 presente. ¿Ah? Esas son las dos hipótesis que se plantea este grupo de investigación. Entonces, para demostrar justamente cuál de las dos puede ser la que esté actuando en este caso, ellos lo que hacen es utilizar una técnica que se llama FUCI, por las siglas en inglés, que es Fluorescent Ubiquitination Based Cell Cycle Indicator. ¿Qué es lo que hacen? Ellos microinyectan a los embriones en una célula con dos reporteros, ¿sí? ARN mensajeros reporteros. Un ARN que va a florecer en verde, si la célula está entre S y G2, y un ARN mensajero que va a florecer en rojo, si está en G1 la célula. ¿Ah? Y fíjense que en el caso de la transición entre G1 y S, la fluorescencia es más bien amarilla. Es decir, y bueno, microinyectan un embrión de una célula y lo empiezan a seguir hasta la sexta división a ver qué ven, ¿sí? Si en esas primeras divisiones lo que ven es la presencia de rojo en las células, quiere decir que hay fase G1. Ahora, si no hay rojo y tenemos el verde o incluso la transición, un amarillo, quiere decir que no hay G1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ellos ven? Esta imagen capaz que no se ve muy bien, yo igual les voy a dejar el artículo como bibliografía de apoyo, para que lo tengan y lo bichen tranquilo cada uno en su casa. Pero fíjense, lo que se ve en las primeras etapas, ¿sí? Hasta la H, es que las imágenes son más bien verde o amarillo, ¿tá? No hay rojo. ¿Tá? La asincronía, es decir, cuando se empieza a ver verde y rojo, es recién a partir de la imagen I, a partir de acá, ¿sí? Por lo tanto, hasta la quinta división, en realidad, no hay G1. ¿Sí? El G1 se empieza a establecer a partir de la quinta división. ¿Tá? Por lo tanto, la hipótesis 1 sería la válida, ¿verdad? No es que haya G1 en este caso, sino que las fases S y M están durando más de lo habitual, digamos, más de lo que dura en los peces no anuales. ¿Sí? ¿Se entendió el diseño experimental y cómo llegan a esa conclusión? Sí, se entendió, sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Otra cosa interesante que ellos ven es que cuando el embrión llega al 100% de la epibolia, es decir, a la fase dispersa total, fíjense cómo todos los núcleos quedan en rojo. ¿Sí? O sea que estas células, en realidad las blastómeras profundas que estamos viendo acá, todas están detenidas en G1, en este caso. La desventaja de esta técnica FUCI es que no discrimina entre G1 y G0, porque la hipótesis acá sería que en realidad estas células están detenidas en G0, ¿sí? Y no en G1. O sea que salen del ciclo, digamos, en este momento. Pero como esto no discrimina, no lo pueden decir a cabalidad, ¿sí? Bien. Bien, y entonces, la pérdida de sincronicidad, ¿sí? En estas divisiones celulares, ¿coincide con la activación del genoma cigótico?
¿A ustedes qué les parece? ¿Qué les parece? No sé, no, Ah, o sea, ¿lo podemos decir con estos resultados? no, o sea, en realidad tendrías que estudiarlo más, capaz que te puede dar un indicio, pero no es como que lo podrías afirmar de la nada. Exactamente, perfecto, eso mismo. Nosotros sabemos que la transición de la blástula media en general implica esas tres cosas, ¿verdad? Activación de la transcripción cigótica, adquisición de la motilidad de las células y asincronía de las blastómeras, ¿cierto? Pero para nosotros estar seguros de que realmente ocurrió la activación del genoma cigótico, hay que hacer otro tipo de experimento. Justamente es lo que hacen estos autores en este artículo publicado en el 2017, es el primer dato que existe de peces anuales donde estudian justamente en qué momento ¿cuándo ocurre la activación del genoma cigótico? Entonces, fíjense, lo que ellos hacen es incubar embriones desde unas células, y a partir de una célula, los incuban con actinomicina D, que es un inhibidor de la transcripción. Entonces los dejan crecer, ¿sí? Cultivados con actinomicina D, y a ver hasta dónde llegan, ¿tá? Y bueno, ellos ven que para esta especie en particular, que se llama Austrofundulus limneus, es un pez anual sudamericano que vive en Venezuela, se detienen en el estadio 12, ¿sí? Es decir, que va a ser ahí, en la división 7, 8 más o menos, entre la séptima y la octava división, es donde se activa el genoma cigótico. Esto acá sí está demostrado, para esta especie en particular, ¿sí? Esto habría que hacerlo con cada especie, con cada especie que uno quiere estudiar para saber, sí. Tengo una pregunta. ¿Qué dijiste que hacía la actinomicina D que no escuché? La actinomicina D es un inhibidor de la transcripción. Por lo tanto, Perfecto. vos cuando cultivás esos embriones desde una célula, lo que va a pasar es que el embrión va a seguir desarrollándose mientras tenga control materno, ¿sí? Mientras tenga la disponibilidad de proteínas y ARNs maternos, ¿sí? Cuando se acaben los ARNs maternos, ya no va a poder él hacer sus propios ARNs porque la actinomicina D está trancando la transcripción. Entonces vos ahí ves perfectamente cuándo es que se tendría que establecer, cuándo arrancaría la activación cigótica, ¿verdad? El genoma cigótico, porque bueno, se queda ahí, no puede continuar, ¿tá? Entonces ahí vos sabés que, bueno, a partir de ahí es el momento donde se activaría el genoma cigótico. Y eso hay que hacerlo para cada especie, porque puede coincidir o no, o sea, eso puede ser, o sea, básicamente, en general es especie específico, ¿tá? Entonces eso habría que hacerlo. Con esto podemos tener una idea, por ejemplo, nosotros en Australevias, charrúa, que es la especie que trabajamos, teniendo esta base, nosotros sabemos, bueno, aproximadamente podemos pensar que acá es el momento, pero no lo sabemos, tenemos que hacer este experimento para demostrarlo en nuestra especie particular. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, claro, la activación del genoma cigótico en este caso es antes del movimiento de epibolia, es decir, antes que arranque la epibolia, pero después de la diferenciación inicial de esas tres capas que dijimos, ¿verdad? La capa celular envolvente, la sincitial vitelina y las blastómeras profundas. Ahí es donde se está dando Nosotros pensamos que en Australevias pasa lo mismo, pero tenemos que hacer este experimento, no lo hemos hecho todavía para el nuestro. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿existen diferencias a nivel molecular entre embriones con tasas de desarrollo rápido versus lento? Esta es una pregunta súper interesante que la respondieron muy lateralmente en este trabajo del 2017, que es justamente un análisis transcriptómico de las claves maternas que deriva la madre, ¿verdad?, los ovocitos en los peces anuales, en el pez anual Austrofundulus limneus, el mismo que vimos en el trabajo anterior. Y bueno, la idea de este trabajo es que en realidad aporta muchísimos datos y lateralmente vamos a ver que dan algún dato de esto, de algunas diferencias entre lo que es, a nivel molecular, entre lo que es embriones de desarrollo rápido, como puede ser el pez cebra, versus desarrollo lento, como es Austrofundulus limneus, y ellos analizan transcriptomas de 1 a 2 células, de las dos especies, ¿no? Austrofundulus limneus anual versus Daño-Rerio no anual. Y bueno, y esto justamente es uno de los artículos que les queremos proponer para los seminarios, ¿está?
Por eso no les voy a contar más nada, esta historia continuará de la mano de alguno que le interese tomarlo para discutir en la clase de seminario, ¿tá? Pero esa es una de las preguntas que responde parcialmente, digamos, este trabajo, ¿tá? Así que bueno, ese es uno de los seminarios que queremos proponer. Bien, fase de dispersión y reagregación específicas de los peces anuales. Acá surgen dos preguntas sumamente interesantes. La primera es, ¿cuál es la ventaja evolutiva de esta fase de dispersión? Que la voy a tomar ahora a continuación. Y la segunda es, ¿la internalización de ese endomesodermo en la gastrulación ocurre de manera similar al resto de los teleosteos no anuales o es muy diferente? ¿Sí? Y para contestar esa pregunta, el único trabajo que hay disponible, publicado, es el de Luisa Pereiro. Luisa Pereiro es uruguaya, ella se formó en peces anuales en el grupo nuestro, con Nivia Beroa, que fue la persona que dio origen a toda esta línea, ¿sí? Acá en Facultad de Ciencias, que en este momento es parte del grupo, pero ya está jubilada. Ella hizo su pasantía de grado en nuestro grupo, y se fue a hacer el doctorado a Chile. Y ahí es donde ella sigue trabajando justamente con la fase de reagregación de los peces anuales, y publica este artículo muy interesante donde justamente con distintos abordajes metodológicos bien interesantes, contesta varias preguntas a este respecto, y bueno, también es uno de los planteos que tenemos para trabajar en los seminarios, ¿sí? Está bien interesante el trabajo de Luisa y el grupo, para trabajar después en seminario. Así que ahí nos vamos a sacar las dudas y nos vamos a desasnar de qué es lo que pasa con esa internalización del endomesodermo. ¿Es igual? ¿No es igual? ¿Qué cosas pueden ser y qué no? Y bueno, vamos a discutir un poquito más al respecto, ¿tá? Entonces volvemos a la otra pregunta que sí la voy a desarrollar ahora, de cuál será la ventaja evolutiva de la fase de dispersión. Y ahí Worms, justamente en sus trabajos originales, él plantea que esta fase de dispersión de células en los peces anuales es una blástula extendida en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Extendida en el tiempo porque demora unos días en dispersión, ¿tá? Y en el espacio porque justamente ustedes vieron que es una blástula que rodea todo el embrión, ¿sí? No es como en el caso de pez cebra, que esa blástula en realidad siempre va a estar a nivel del polo animal, y cuando empieza el fenómeno de epibolia llega hasta el 50% y ahí las células se internalizan, ¿sí? Es por eso que él habla de una blástula extendida en el tiempo y en el espacio. Él plantea que sería una fase insensible. ¿En qué sentido? Que en este momento esas células, en realidad, esas blastómeras profundas, él plantea que son células indiferenciadas y totipotentes, es decir, que cualquier cuestión de estrés ambiental que pueda estar provocando algún daño en una célula y haciendo perder alguna célula del embrión, en realidad rápidamente podría ser reemplazada y no afectaría al embrión, porque se trataría de todas células indiferenciadas totipotentes, ¿sí? A diferencia de lo que pasa en un embrión que ya está gastrulando o neurulando o formando órganos, que son etapas altamente sensibles a cualquier cuestión ambiental que pueda venir del ambiente, ¿verdad? Entonces esta no, esta sería una fase insensible por eso, porque tiene células totipotentes indiferenciadas. Y entonces esta fase de dispersión haría que los embriones evitaran posibles daños provocados por el ambiente escapando en el tiempo. ¿Por qué? Porque en este momento se puede establecer la primera diapausa de los peces anuales. En fase dispersa es posible entrar en diapausa 1, ¿tá? Para los peces anuales. Dependiendo de las condiciones. Este embrión puede entrar en diapausa y permanecer meses, ¿sí? O puede retomar rápidamente el desarrollo, reagregarse y continuar adelante, ¿sí? Esto va a depender del medio donde lo estemos cultivando al embrión, ¿tá? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, re bien. Perfecto, bien. Seguimos entonces. Bien, y esta pregunta la vamos a dejar planteada. La fase dispersa, Worms la propone como blástula, ¿sí? Este 100% de epibolia lo propone como blástula. Y yo los invito a que piensen en esto. Esta pregunta la vamos a discutir después, ¿sí? ¿Es una blástula realmente, este 100% de epibolia? Le pido que cada uno lo piense y consideremos la definición de gastrulación para peces anuales y los argumentos planteados por Luisa en el artículo del 2017, y esto lo conversamos cuando se presente este seminario en la clase de seminario, ¿está? Pero vayan pensándolo,
¿sí? Esa fase dispersa que Worm dice que es una blástula, ¿es realmente una blástula? Bueno, discutámoslo, que está bueno. Hay argumentos para poder discutir, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué evidencias experimentales hay para esta hipótesis de Worms, para esas blastómeras profundas en etapa de 100% de epibolia? ¿Se trata de células totipotentes? Bueno, yo acá les voy a contar lo que la experiencia personal de nuestro grupo. En realidad yo no estaba intentando responder, no estaba nada que ver en este tema, yo estaba haciendo mi tesis de doctorado en lo que era determinación y diferenciación del sexo en astrolevias, y me estaba interesando caracterizar justamente la línea de células germinales primordiales para saber qué tipo, en qué momento del desarrollo se establecía esta línea germinal, es decir, qué mecanismo de especificación de la línea germinal había. ¿Se determinaban por epigénesis? ¿Se determinaban por preformación? Esa era una de mis preguntas de tesis, y lo que hice fue inyectar, en una pasantía que hice con el grupo de Chile, allá en el laboratorio donde estaba Luisa, que tenían puesto a punto la microinyección, lo que hicimos fue inyectar ARN mensajeros de marcadores de la línea germinal, como son BASA y nanos. Son marcadores específicos de la línea germinal, muy conservados a lo largo de la evolución, o sea que de daño rerio igual me servía perfecto, aunque fuera otro pez, porque realmente está muy conservado desde invertebrados a nosotros, la secuencia y la función que tiene este ARN mensajero, que es identificar a la línea, especificar la línea germinal. Y bueno, y además le inyecté un ARN mensajero de histona acoplada a la fluorescencia roja para ver las células, justamente diferenciar dónde hay células y dónde se está expresando estos marcadores. Entonces, lo que vi justamente es que en el caso de los embriones en la fase dispersa, 100% de fase de dispersión, la gran mayoría de las células, o sea, este es el embrión que está inyectado, pero lo estoy mirando con microscopía de luz, y acá estoy mirando con fluorescencia. La gran mayoría de las células, como ustedes ven, que se ven núcleos rojos nomás ahí, son células BASA negativas. Hay muy pocas que son BASA positivas, como esta que ven acá, esta acá, esta acá, esta acá y acá, ¿no? Estas que están acá. Esas células BASA positivas, ¿sí?, son células que ya son de línea germinal primordial, es decir, ya hay una primera diferenciación, en este caso, de lo que va a ser línea somática, que va a dar el cuerpo del embrión, y de lo que va a ser línea germinal. ¿Tá? Entonces, en la fase dispersa, eso. La gran mayoría de las células eran negativas, o sea, solo se veía el núcleo, no tenían BASA, y estas sí, ¿ven? Estas sí, son GFP positivas, es decir, están expresando BASA. ¿Tá? Entonces, en la fase dispersa ya las células germinales primordiales están determinadas. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Son totipotentes? Si nosotros ya somos capaces de diferenciar dos poblaciones, células germinales primordiales ya están diferenciadas de las células somáticas. ¿Serán totipotentes las células de este embrión en fase dispersa, como decía Worms? ¿Lo escuchan? Y no, Y no, ¿verdad? sí, se escuchó. No. ¿Se escuchó? No, claramente no. Las blastómeras profundas en etapa de 100% epidural no son totipotentes. ¿Por qué? Ustedes igual van a hablar de células madre y todo esto seguro lo van a tratar con Cecilia, pero básicamente una definición de célula totipotente es célula que es capaz de dar cualquier parte del embrión, ¿sí? Célula pluripotente es una célula capaz de dar derivados de las 3 hojas embrionarias, pero no dan derivados extraembrionarios. ¿Tá? Y después están las multipotentes, que van a dar solo, son células madre de determinada línea celular, ¿verdad? Todo así. Pero la totipotente como tal es aquella que puede dar todo, y como ustedes ven en este caso, ya no es una célula totipotente, todas no son totipotentes porque ya tenemos diferenciadas quiénes van a ser somáticas y quiénes van a ser germinales. ¿Tá? Bien. No son totipotentes, pero sí podrían ser pluripotentes. Y esta pregunta la toma este artículo, justamente donde ven distintos patrones, ellos lo que están estudiando es distinta expresión de distintos marcadores, ¿sí? También en el pez anual Austrofundulus limneus. Ellos lo que ven básicamente es que este marcador que ustedes ven acá, OCT4, en realidad es un marcador de pluripotencia, también súper conservado en toda la evolución, y fíjense que para el caso de Austrofundulus limneus, este pez anual, ¿tá? Se empieza a expresar, esta línea negra, esa expresión, desde la fecundación hasta
por acá empieza a achicar la cantidad de expresión, pero bueno, hasta el 100% de pivolia, que es esta rayita que ustedes ven acá, hasta el 100% de pivolia se expresa muchísimo este marcador de pluripotencialidad. Por lo tanto, estos resultados sí están indicando que estas células son pluripotentes, ¿sí? Es decir, apoya la teoría de Worms, ¿sí? De que son pluripotentes, no totipotentes como él mencionaba en un principio, ¿está? ¿Sí? Sí, ahí se escucha. No son toti, son pluri. Perfecto. Otro Otro fue estudio... para Sí. otro. ¿Qué? Creo que está andando un poco mal mi internet. ¿Qué El estudio que mostraste en la diapositiva anterior fue para otra especie de la que trabajaste tú. Este trabajo sí es del otro grupo, de este otro grupo de Jason Podrasky, que ahora se los voy a presentar porque trabaja en otro Fundulus limneus, que es este pez anual que es de Venezuela, es de origen venezolano, ¿sí? Es de este otro grupo. Ahora se los voy a presentar a él. Estos son los resultados de él, en realidad. Él lo que ve es que hay una alta expresión de este marcador, que es marcador de pluripotencia, desde fecundación hasta 100% de pivolia, por lo que sí puede concluir que sí, que son pluripotentes. No son totipotentes, por lo que les conté antes de mis resultados, pero sí son pluripotentes, por lo que muestra Jason en este trabajo, ¿está? Bien, y Jason y su grupo también trabajó viendo el tema de cuánto aguantan de radiación ultravioleta, ¿sí? Estos embriones, y ellos vieron que justamente la etapa de dispersión aguanta muchísima radiación, es decir, uno le da dosis altísimas de radiación a embriones en etapa de dispersión, y estos embriones son capaces de desarrollarse y dar un pez normal, digamos, cosa que no sucede en otras etapas del desarrollo, ¿sí? O sea que este dato, de que publican este artículo también, es también apoyando a la hipótesis de Worms de que estas células en realidad tienen esa pluripotencia, esa capacidad de que, bueno, si faltan algunas, igual se puede repoblar. ¿Ah? No llega al punto de la totipotencialidad, pero sí de la pluripotencialidad, ¿sí? Y se rescata, básicamente, mucho daño que pueda sufrir ese embrión, igual se rescata por estas células, dando un embrión normal, ¿sí? Cosa que no sucede en otras etapas. ¿Está? Bien. Bueno, la quinta particularidad, un poco lo habíamos mencionado antes, bueno, y va de la mano de esto que vimos recién, tienen una alta tolerancia al estrés ambiental, tanto sea como radiación, como falta de oxígeno. Estos embriones, en el sustrato del charco, cuando uno mide el oxígeno disuelto, ellos logran desarrollarse en una hipoxia severa, casi anoxia, ¿sí? Y son capaces de desarrollarse perfectamente bien, ¿sí? O sea que aguantan mucho estrés ambiental. Bien. Bueno, con respecto a las diapausas, que todavía no habíamos entrado de lleno en ellas, ¿sí? Las diapausas. ¿Dónde se establecen las diapausas? Dijimos que en el caso de los peces anuales hay 3 momentos en el desarrollo. La diapausa número 1 ya se las había mencionado en la fase dispersa. La diapausa número 2 se puede establecer cuando el embrión ya tiene cierto grado de organización, le llamamos omite medio, más o menos cuando está en la mitad de la generación de los omites, donde ya podemos ver una región cefálica anterior y una región caudal medianamente organizada, con un sistema nervioso, somites y demás. Bueno, ahí se puede establecer la diapausa 2, y después la diapausa 3 es la última, cuando el embrión ya está completamente formado, lo vemos acá en esta foto, el embrión ya está completamente formado, pronto para eclosionar. Ahí se puede establecer la tercera diapausa, ¿sí? Bien. Y bueno, claramente esto es una innovación evolutiva que permite la adaptación de estos embriones a estos ambientes extremos, ¿verdad? Que son los charcos temporales, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué se sabe de las diapausas? Principalmente de la década del 60, del 70, esos artículos que les mencionaba de Worms y de Peters, hablan que las diapausas básicamente pueden establecerse por señales externas, ¿sí? Exógenas, como pueden ser factores como la concentración de oxígeno, el fotoperíodo, la temperatura, ¿sí? O sino también por señales internas,
que tiene que ver con la variabilidad genética que tienen esos embriones en particular, ¿sí? Señales intrínsecas, ¿sí? Estas etapas de diapausa 1, 2 y 3 están definidas como fisiológicamente diferentes en el sentido de que, por ejemplo, una señal ambiental como es la hipoxia, induce la entrada en diapausa 1, hace entrar a los embriones en la diapausa 1. Pero la misma señal ambiental, la hipoxia, hace terminar la diapausa 3, hace despertar a los embriones que están en diapausa 3 para que eclosionen, ¿sí? A esto nos referimos cuando dice fisiológicamente diferentes. Quiere decir que la misma señal externa, dependiendo de qué diapausa, es la reacción del embrión, ¿sí? Hipoxia induce diapausa 1, hipoxia termina diapausa 3, ¿está? Otra de las cosas que se vio ahora en la década de los 80 y estudiando más bien los anuales africanos, es que la presencia de adultos, ¿sí?, en el cultivo de embriones induce la entrada de la diapausa 1. Y lo otro que se vio más del 2000 para adelante, del grupo de Jason Podrasky, es que además existe programación epigenética, al menos ellos trabajan principalmente con diapausa 2, pero vieron que existe una programación epigenética. Por ejemplo, madres jóvenes producen ovocitos, que luego van a dar embriones, que son 100% de escape a la diapausa 2. Pero madres viejas producen ovocitos que van a dar lugar a embriones, donde dan 100% de embriones que entran en diapausa, ¿sí? Y una de las cosas súper interesantes que vio Jason en estos estudios es que, en realidad, más allá de la programación epigenética, en realidad las claves ambientales anulan la influencia materna. Es decir, por más que una hembra joven produzca huevos que en realidad tienen la señal de no entrar en diapausa 2, si hay señales ambientales de que debe entrar en diapausa 2, ese embrión le hace caso al ambiente y no a la madre, ¿tá? Bien. Entonces, justamente esta posibilidad de experimentar diapausa, lo que hace es que al desarrollo embrionario le da la capacidad de poder tener trayectorias alternativas, es decir, ese embrión tiene la capacidad de elegir por distintas trayectorias. Y esto es lo que más o menos se quiere mostrar en esta gráfica, el concepto de trayectorias alternativas, ¿no? En esta gráfica tenemos en el eje de las Y, tenemos los estadios, desde la fecundación hasta la eclosión, y en el eje de las X, el tiempo, ¿tá? Este de acá es el Fundulus heteroclitus, que no es anual. A un pez no anual, cercano al anual, que estamos estudiando, le lleva desde la fecundación a la eclosión unos 10 días, ¿sí? Pero bueno, a los anuales, por ejemplo, Austrofundulus, ¿sí?, desde que se fecunda hasta que eclosiona, imaginemos que no entra en ninguna diapausa, de fecundación a eclosión sin diapausa le lleva 40 días eso, ¿sí? Pero después tenemos distintos tiempos dependiendo de lo que le lleve, ¿verdad? Si ingresa a la diapausa 1, X días, luego retoma el desarrollo, ingresa a la diapausa 2, Y días, retoma el desarrollo, ingresa a la diapausa 3, Z días, hasta que eclosiona. Fíjense las diferencias en tiempo que van desde 40 días, no entra en diapausa, es un embrión de escape, a 281 días, más o menos, ¿sí? Entonces esto justamente lo que provoca es un efecto multiplicador, es decir, de una puesta de huevos, o sea, cada huevo tiene la chance de elegir o desarrollo directo, que sería este camino que está acá, que sería 40 días en este caso, o entro en todas las diapausas y demoro lo más que puedo, y me lleva 281 más o menos 35 días, y toda la variedad intermedia, ¿no?, que tienen acá en estas, de 40 a 281 días, ¿tá? Justamente esto está relacionado con una estrategia que se llama de bed hedging. El nombre en inglés es bed hedging, que quiere decir no apostar la eclosión de los embriones a un mismo momento. Esto es como una adaptación en realidad al tipo de ambiente en el que ellos viven. Porque imaginen que estos embriones estén en un año donde la lluvia, por ejemplo, llovió en febrero, llenó los charcos, pero se secaron enseguida y no volvió a llover hasta mayo. Si todos los embriones tomaron el mismo camino y están para eclosionar, y eclosionan todos, esa especie desaparece de ese charco, ¿tá? No va a poder. Entonces, lo que se aseguran las especies con este mecanismo es de tener
embriones en distintos momentos del desarrollo que van a responder diferencialmente a las distintas condiciones que van encontrando en el camino, ¿sí? Y estos tiempos en realidad son especie específicos. Este ejemplo de acá es para Astrofundulus miersi, que es otro anual sudamericano, digamos, pero esto depende, ¿no?, de cada especie en particular, ¿sí? ¿Se entendió entonces esto del concepto de trayectoria alternativa y cómo es este efecto multiplicador que propone Worms? Sí, se entendió, sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bien, entonces básicamente, no sé en qué hora andamos. Está bien. Bueno, las diapausas en sí. ¿Qué características generales podemos decir de las diapausas? Vemos que hay una disminución de la tasa metabólica, vemos que hay actividades vitales que se van a reducir e interrumpir durante el momento de la diapausa, hay una disminución de la síntesis proteica, disminución de la actividad de bombas iónicas, también algo muy importante es que se estabilicen las macromoléculas que están presentes en esas células justamente para que no sufran daños y que puedan retomar su desarrollo ese embrión una vez que termina la etapa de diapausa. Bueno, y esto en general está descrito para todas las diapausas, no solo de los peces, sino de los otros organismos que también las transcurren, ¿sí? Y bueno, en este sentido hay una revisión que nos interesaba discutir en los seminarios, que es este trabajo, que justamente habla de lo que es diapausa, de lo que es quiescencia, pone conceptos claros, digamos, de estos procesos fisiológicos que son importantes tener claros. Así que bueno, esta es otra de las propuestas de seminario que tenemos para trabajar el martes que viene. ¿Ah? Bien. Contarles que quién está investigando al día de hoy, bueno, lo que se ha investigado de diapausa, en realidad casi nadie ha trabajado en diapausa. El que se ha dedicado es Jason Podravsky, que trabaja en Estados Unidos, en Portland, en Oregon. Él básicamente trabaja en Astrofundulus limneus, que es este que ustedes ven acá. Desde el año 99 tiene su primera publicación a raíz de su tesis de doctorado, y al día de hoy tiene más de 100 artículos publicados en el tema. Él trabaja principalmente con la diapausa 2 de Astrofundulus limneus, y tiene algún dato de diapausa 3, pero muy poquito. O sea que este es el referente mundial, digamos, y ya les digo, es el que ha aportado la mayor cantidad de datos de diapausa, pero básicamente de la 2, ¿sí? Y como vimos, son fisiológicamente distintas, así que hay cosas que pueden ser compartidas por la 1 y por la 3, y muchas otras que seguramente no. Ahora recientemente apareció esta investigadora, Anne Brunet, de la Universidad de Stanford en Estados Unidos también, que ella básicamente se dedicaba a trabajar con Notobranchius, que son anuales africanos, pero ella estaba interesada en la parte de envejecimiento. Pero en febrero de este año hizo un aporte bien interesante de transcriptoma de diapausa 2, así que ella ahora se está metiendo en este tema también, o sea, sería el segundo laboratorio en el mundo, en realidad, que estaría trabajando en diapausa 2. ¿Ah? En diapausa 3 no hay nadie, excepto nosotros que estamos haciendo algo de proteómica puntual de diapausa 3, y de diapausa 1 tampoco hay nadie, somos nosotros los únicos que estamos trabajando ahora en eso. Bueno, contarles que también Podravsky, junto con otros investigadores, realizaron una revisión de a ver qué se sabía a nivel de regulación, a la parte molecular de regulación de las diapausas, en los distintos organismos, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue recopilar información desde lo que se sabía de nemátodos, principalmente de Caenorhabditis elegans, de crustáceos, principalmente Artemia, que es otro de los crustáceos que tiene diapausa. Los insectos presentan datos de mosquito, y de peces el único dato que hay es lo que se sabe del grupo de Jason de diapausa 2. ¿Ah? O sea que el título en realidad es como re amplio, porque dice nematos, y en realidad es una sola especie, crustáceos, estamos en la misma, una sola especie, insectos lo mismo, y peces, una sola especie y una sola diapausa de las posibles 3 que hay. ¿Ah? O sea que los datos en realidad son bastante parciales, si quieren. ¿Qué se vio de todo esto? Que básicamente los mecanismos que regulan las diapausas son distintos, aunque hay algunos que sí son compartidos. ¿Cuáles son los compartidos? Que en todos los casos vemos que existen mecanismos epigenéticos que están regulando ahí. Y también vemos como regla general que obviamente hay mecanismos de preservación de integridad de las proteínas, ¿sí?
que están presentes en todos los casos. Y otra de las cosas interesantes que se vio es que la vía de señalización de la insulina, o IGF, en realidad también está involucrada en todos los casos, y en todos los casos está regulada a la baja, ¿sí? Porque una regulación a la baja de esta vía produce una detención en G1 del ciclo celular, ¿sí? Característica también típica de las diapausas, ¿verdad? La detención del ciclo celular, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente esta vía tendría como un rol central en lo que es regular esa depresión metabólica y esa entrada en detención de ciclo celular, ¿sí? Esto es lo que más o menos rescata esta revisión, que es del año 2016. Y bueno, eso que les comentaba, solo peces anuales, solo de diapausa 2 y solo en una especie, ¿no? Bien. Este es el último artículo que tenemos pensado para discutir en los seminarios, que también es del grupo de Jason, del año 2018, y es súper interesante, porque justamente encuentra la vía de la señalización de la vitamina D en regular justamente la entrada o no en diapausa 2. Y está súper interesante porque él lo demuestra claramente cómo esta vía está involucrada, y que además el nexo con la clave ambiental que va a gatillar la entrada o no en diapausa. Así que bueno, este es el último artículo que tenemos propuesto para el seminario, ¿tá? Bien. Bueno, y ahora contarles un poco de nuestro organismo de estudio, es decir, en qué estamos trabajando nosotros. Principalmente trabajamos en Australebias, como más o menos ustedes vieron de algunas cosas que ya les fui adelantando. Australebias, básicamente Australebias charrúa es la especie que nosotros más trabajamos y que más información tenemos. Australebias charrúa, este es el macho, esta es la hembra, es una especie compartida con Brasil. En Uruguay se distribuye hacia el este, en el departamento de Rocha, la vemos, y al sur de Brasil, ¿sí? Compartida con Brasil. Lo que tiene básicamente de interesante a las australebias ahora en general, es que tienen un genoma inusualmente grande, tan grande como el genoma humano, y tan grande como el doble de lo que le pasa al resto de los peces teleósteos. ¿Ah? Y eso, en realidad, cuando se empezó a ver con una colaboración con el grupo chileno y con Graciela García, que es de la sección genética evolutiva, seguramente ustedes la conocen, ella hace muchos años, que ahora igual se las voy a presentar. Ella empezó a trabajar en todo esto del genoma, y lo que se vio es que Australebias tiene un genoma como el tamaño del genoma humano, y es la mitad del genoma de los peces teleósteos. En un primer momento se pensó como hipótesis que capaz que ese genoma tan grande tenía que ver con la anualidad, pero se vio que no. Se trabajó con otras especies de especies anuales a ver qué pasaba a nivel del genoma, y se vio que no. Eso es algo particular de las Australebias, y bueno, y estamos tratando de dilucidar a ver por qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Pero claramente es una particularidad bien interesante como para seguir investigando, ¿sí? Bien. Y haciendo un poco de historia, en realidad en el Uruguay, ¿quién empieza a estudiar los peces anuales? Nos tenemos que ir a la década del 60. En realidad este profesor, que se llamaba Raúl Baferreira, era profesor también de la Facultad de Ciencias, estuvo yendo hasta el año 2003, 2004, por ahí, estuvo yendo a facultad. Él fue el que empezó en Uruguay con el estudio de los peces anuales, y el enfoque básicamente era a nivel de la ecotología y algo de taxonomía, de sistemática de peces anuales, ¿sí? Eso es lo que él empezó a trabajar. Después, recién en la década de los 80, bueno, Graciela, que recién hablé de ella, Graciela García, de la sección genética evolutiva, ella empezó a trabajar con toda la parte de cariotipos, toda la parte genética de estos animales, y encontró cosas súper interesantes, y bueno, empezó a trabajar, y hasta el día de hoy sigue con este modelo. Después se sumó en la década de los 90, Nivia Beroa, que también hoy se las mencioné, que ahora ya las dos están jubiladas en realidad, en este momento, pero igual siguen siendo parte activa de nuestro grupo de investigación. Nivia empezó con toda la parte de biología reproductiva, básicamente en la década de los 90, y hacia el final de los 90 me uní yo a estudiar la parte de desarrollo con ella, a hacer mi tesis de grado. En realidad, en un curso así de final de carrera, conocí a los peces anuales de la mano de ellas dos, y realmente me fasciné con la biología de estos peces, y nunca más me pude ir. O sea que hice la tesina de grado, la maestría, el doctorado, y hoy por hoy tengo mi línea de investigación en estos peces, porque realmente me fascinaron una vez que los conocí.
Después, hacia fines de los 90, se suma Marcelo Loureiro, con la parte de sistemática. Y bueno, y ellos tres presentan un proyecto interdisciplinario que fue financiado por CSIC, y que gracias a ese proyecto se pudo establecer todo lo que era la biogeografía de las especies del este del Uruguay, pudimos conocer, ir a mapear charco a charco, qué especies había, y demás. Se pudo sumar una infraestructura de acuarios para poder tener a las australebias en el laboratorio, y esto es lo que un poco le vamos a contar la clase que viene. Les vamos a mostrar cómo son las instalaciones del acuario, y cómo hacemos para que el ciclo de vida que se logra en un ambiente natural, lo podamos lograr en el acuario, que era importante para poder plantearnos las investigaciones que nosotros necesitábamos hacer. Aprendimos cómo se mantenían, cómo se reproducían, cómo obtener embriones y cultivarlos, y aprendimos a ver el desarrollo embrionario, porque nadie había hecho esto en el Uruguay, lo empezamos a hacer en ese momento. Y bueno, y después se fue sumando gente, porque justamente las singularidades que tienen los peces anuales va llamando, la verdad que va llamando, y se ha sumado gente. Se sumó después Bettina Tassino con la parte de etología, Verónica Gutiérrez con la parte de envejecimiento, que trabaja junto con Graciela, Anabel Fernández, que está en la parte de justamente de neurogénesis, y Gabriela Casanova, que hace toda la parte de análisis ultraestructural del sistema nervioso, y Matías Arim, que tiene un enfoque más ecológico, de peces anuales y de las comunidades de peces anuales en el espacio, ¿sí? Y bueno, y esta es nuestra línea de investigación, que acá, bueno, Nivia, que ya les presenté, Nico, que en este momento está haciendo su tesis de doctorado, Helen y Daniel, que están terminando sus tesis de grado y van a empezar su maestría prontamente. Y bueno, estamos colaborando con Cora Chalar de Bioquímica, que es justamente la que estamos haciendo todos los análisis proteómicos de diapausa 3, y con José Sotelo Silveira, que es el que nos está ayudando con toda la parte de análisis transcriptómico, ¿sí? Que es lo que estamos desarrollando en este momento, y que es parte de lo que les queremos plantear como trabajo de taller, de parte de transcriptómica, ¿sí? Y bueno, también tenemos colaboraciones internacionales con el grupo de Miguel Allende, ¿sí? Miguel Allende, que está en Chile, en realidad es el director del departamento de genómica, del Centro de Regulación del Genoma, de allá de Chile, y Luisa, que ya se las presenté, que es uruguaya chilenizada, se fue para allá, pero bueno, estamos colaborando con ellos en la parte del genoma de Australebias, que es lo que prontamente va a salir la publicación de este trabajo, y también con transcriptomas. Bueno, con Jason también estamos trabajando, principalmente haciendo colaboraciones él lo que quiere saber es qué es lo que pasa con las australebias en el ambiente natural, y en eso estamos, porque él en Estados Unidos no hay allá ambientes de peces anuales naturales, digamos. Entonces estamos tratando de ver justamente eso, las claves ambientales que están modulando este desarrollo, pero en la naturaleza. Y también con este otro investigador, que este es de República Checa, Matej Polasic, en realidad básicamente trabaja en los peces anuales africanos, tiene muchísima experiencia de campo, y ha estado acá en Uruguay unos cuantos meses, estuvimos colaborando, también justamente en ese sentido de ver qué es lo que pasa con las australebias y su desarrollo embrionario en la naturaleza, que eso nadie lo ha abordado hasta ahora, y está súper interesante. Estamos trabajando en eso. Y bueno, justamente lo que nos estamos preguntando es qué claves moleculares están involucradas en esta diapausa 1. Es lo que nosotros queremos responder. Tanto a nivel de laboratorio como ver si los resultados que tenemos en el laboratorio de verdad pasan en el ambiente natural, ¿sí? Y bueno, lo primero que tuvimos que hacer, justamente para poder trabajar en la diapausa 1, como realmente nadie trabaja en diapausa 1 en el mundo, ni hay casi nada hecho en esto, lo primero que tuvimos que hacer es estandarizar un protocolo de inducción de la diapausa 1, y además, una vez que pudimos poner a punto esta técnica de inducción de diapausa 1, caracterizar bien morfológicamente cómo es la diapausa 1 de Australebias charrúa, que es nuestro organismo de estudio, ¿no? Bueno, eso finalmente lo pudimos hacer y lo publicamos en el 2017. Y este trabajo es el que le vamos a dejar para que ustedes puedan revisar antes de la clase del viernes, porque acá tiene bien el sistema de qué es esta diapausa 1, y qué es la base para entender de dónde salen los datos de transcriptoma que tenemos, ¿sí?
Por eso está interesante que lo puedan bichar, ya se los vamos a poner disponibles hoy, apenas termine la clase ya les subimos todo lo que necesitan. Bien, lo que nosotros descubrimos es que la diapausa 1 tiene dos fenotipos alternativos. Un fenotipo que en la foto ustedes no lo ven bien porque es así como se ve en la realidad, no se ven bien, son células muy redondeadas y que prácticamente son imperceptibles al ojo, ¿sí? El fenotipo A de diapausa 1 es esa fase dispersa típica que describió Worms, ¿sí? Fase dispersa donde se puede establecer la diapausa 1. Pero nosotros también encontramos que existe un fenotipo alternativo, un fenotipo B, que es, las células también están redonditas, pero están mucho más juntas, formando como un reagregado, pero miren cuál es la diferencia entre un fenotipo B de diapausa 1 y un reagregado. Las células realmente en el reagregado están activas, se ven con distintas morfologías. En cambio, en la diapausa están todas redondeadas. ¿Ah? Y en el fenotipo B se puede mantener muchos días y meses incluso este embrión detenido con esta morfología. El reagregado no, rápidamente se reagrega, se dividen las células y ocurre la internalización del endomesodermo, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí, no más bien. Perfecto. Bien, entonces no voy a entrar en esto porque en realidad es lo que vamos a trabajar en el taller, pero contarles que justamente tenemos datos transcriptómicos de embriones en epibolia, embriones en diapausa 1A, embriones en diapausa 1B y de reagregado, ¿sí? Pero bueno, en realidad estos datos así como tales no son los que vamos a trabajar exactos, sí todo el flujo que se va a hacer, o sea, lo va a explicar Nico después para la clase que viene, pero bueno, eso, vamos a hacer una aproximación transcriptómica de expresión diferencial, ¿sí? Bueno, esto en realidad no voy a entrar ahora porque lo vemos después. Lo que sí me interesa conversar con ustedes, y ya queda poco, ya estamos para terminar, es que hay que tener mucho cuidado con esto. Una cosa son los datos obtenidos en el laboratorio, y otra cosa es lo que pasa en la realidad, digamos, de las especies. Y fíjense qué es lo que pasa, y les voy a dar como ejemplo la ocurrencia de la diapausa 1, y esto es un poco, me parece, lo que explica por qué nadie la ha abordado en el mundo. Fíjense, los embriones, cuando nosotros los cultivamos en el laboratorio, en general se estandarizó que a 25 grados marchaban bien, entonces se cultivaban en el laboratorio a 25 grados. Hay datos desde hace mucho tiempo, como fíjense de Peters, de Austrorheias nigripinis, del 63, los Austrofundulus, estos Mierci, Notobranchius, publicados por Worms en el 72, Aphyosemion, Sinopecilus, Melanoteña, también en el mismo trabajo de Worms. Nosotros, trabajando con Austrorheias viarius y charrúa, que son estas especies de Viarius es la nuestra de Rocha, y charrúa Rocha más sur de Brasil, y Jason trabajando con Austrofundulus, el pez venezolano, veíamos que a 25 grados la diapausa 1 es prácticamente inexistente, no entran nunca en diapausa 1, es muy raro que algún embrión aislado pueda llegar a entrar, o sea, se desarrolla directamente hasta la posibilidad de entrar en diapausa 2, ¿sí? Pero la 1 no se ve con embriones cultivados a 25 grados. ¿Qué pasó con este grupo que les presenté al principio cuando les contaba de la distribución? ¿Se acuerdan? Este grupo de México que describe al ciclo de vida anual de esta especie, Millerictis robustus. Lo que ellos ven es que cuando ven los embriones en el campo, sacados directamente del charco, los embriones colectados están todos, 100% de los embriones que ellos ven en el charco están en diapausa 1, para este caso. ¿Ah? ¿Qué es lo que vimos nosotros en un ensayo piloto, donde lo que hicimos fue, en un dispositivo que armamos con un frasquito de vidrio y turba, y bueno, y le pusimos una mallita para que estos huevos no se escapen, en estadios bien tempranos del desarrollo, los metimos al charco y los dejamos ahí, y los fuimos a ver a los 78 días, lo que vimos es que todos estos embriones, los que estaban viables, estaban en diapausa 1. ¿Qué es lo que vio este colega Matt Sporasic con embriones de Notobranchius, de estos peces, en el campo en África? Que cuando los charcos tenían agua, indefectiblemente todos los embriones que existían en ese charco con agua estaban en diapausa 1.
¿Qué es lo que vimos con él cuando vino acá a Uruguay y vimos especies tanto de Rocha como para el lado de Soriano, para el oeste? Vimos lo mismo, ¿sí? En todos los casos, los embriones que sacábamos de los charcos, que tenían agua, estaban detenidos en diapausa 1, ¿sí? Por lo tanto, claramente la entrada y salida de la diapausa en la naturaleza tiene un control ambiental, y obviamente los datos de laboratorio son totalmente distintos, ¿no? Lo que pasa en el laboratorio realmente no tiene un correlato en lo que está pasando en la naturaleza. ¿Qué se pensaba de la diapausa 1? Que era rara, que realmente no entraban prácticamente los embriones de peces anuales a diapausa 1. Ahora, en la naturaleza, ¿qué es? Obligación. O sea, ellos, habiendo agua en el charco, que da unas condiciones muy hipóxicas, severas, casi anóxicas, esos embriones están siempre detenidos en diapausa 1. ¿Sí? Bueno, esto en realidad era para comentarles que también estamos intentando, en colaboración con Jason Podrasky, conocer cuál es la temperatura, ¿sí? y la humedad. Estos sensores que nosotros pusimos en el sustrato, que tiene 3 sensores, así, miden temperatura durante un año. Los pusimos ahora en octubre, tenemos que ir a buscarlos. Registran durante un año temperatura y humedad en el sustrato, porque todo lo que había de información en realidad era de temperatura del ambiente del aire, o máximamente del agua, pero no sabíamos realmente qué está pasando bajo tierra, que son las condiciones reales de desarrollo de estos embriones en su naturaleza, ¿verdad? Entonces, vieron como claramente hay que tener cuidado. Básicamente es, ¿qué me estoy preguntando? O sea, ¿qué pregunta quiero responder? Porque una cosa es lo que nosotros obtenemos en el laboratorio y vemos, qué es lo que pasa, y otra cosa es si a nosotros nos interesa que esos datos tengan algún correlato con ecológico, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la naturaleza? Es por eso que nosotros en realidad estamos intentando trabajar, ir hacia este lado donde este marco conceptual que involucra, ¿verdad? Tanto lo que es la ecología con la evolución y con el desarrollo embrionario, cómo estas variables interactúan, ¿verdad? Es decir, queremos estudiar qué es lo que le pasa a los peces anuales, pero desde un punto de vista que sea relevante ecológicamente, ¿sí? O sea, queremos entender qué es lo que pasa, qué cambios hay en el genoma que justamente llevan a la adaptación de esos embriones, y cuáles son las claves ambientales que están modulando los cambios fenotípicos, que de última van a cambiar lo que es el genoma. ¿Se entiende? Queremos como hacer o sea, meter en ese marco conceptual nuestra parte de la investigación, que es lo que más nos interesa, básicamente, ahora. ¿Sí? Y bueno, básicamente era eso lo que tenía pensado para compartir con ustedes. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, sí, sí. Está de más. Genial. Está de más. La Bueno, verdad, esta foto, les cuento esta foto porque es divina, es de la última salida justamente que habíamos hecho, bueno, acá está Nico, está Helen, Nacho, que ya se recibió en realidad y ahora está trabajando en otras cosas, pero hasta el año pasado estuvo con nosotros, y Dani. Y bueno, acá estábamos con la camioneta de la facultad y en uno de los charcos, ya se nos venía la noche, como ustedes ven, terminamos trabajando con las luces de la camioneta, porque no podíamos lograr encontrar justamente los sensores estos, que hicimos una prueba piloto para ver si realmente captaban los datos, si los poníamos reubicar, y bueno, y ya se nos venía la noche y no había caso, y en un momento Nicolás lo encuentra y dijo, ¡ay, no se muere! Y ahí fue la foto de decir, bueno, esto hay que registrarlo, porque digo, parte de nuestras vivencias, que realmente digo, nos apasiona lo que hacemos y nos divertimos, digo, trabajamos contentos, la verdad, disfrutando esto, ¿no? Y bueno, era un poco lo que queríamos compartir con ustedes en este módulo. Que también, o sea, la clase que viene vamos a ver un poquito más sobre el manejo en el laboratorio de estos peces, pero, o sea, como habrán visto, desde lo que han trabajado otros investigadores, lo que venimos trabajando nosotros, es un mundo muy apasionante y que te va llevando, o sea, que son desafíos continuos y que básicamente es la idea del trabajo de investigación. O sea, a nosotros nos apasiona y nos lleva
una cosa a la otra digo, lo vamos, vamos creciendo y vamos juntando más gente y haciendo más contactos, digo, dentro de este ambiente y de este organismo. Aparte, el aporte interdisciplinario es maravilloso, porque siempre la mirada de alguien que estudia desde otro ángulo es imponente, cómo enriquece y cómo aclara mucha cosa, y cómo de repente en menor tiempo uno puede lograr respuestas mucho mejores, ¿no? Mucho más completas, digamos, de las preguntas que se está haciendo. Entonces, está bueno.